Hola. Hola, mi nombre es Gracia, soy de aquí de Madrid y bueno, hice mi voluntariado desde marzo del 2014 a marzo del 2015 en Worthing, que es una ciudad que está al sur de Inglaterra. Soy Álvaro y estuve haciendo mi servicio voluntario europeo en Viena, en Austria. Mi nombre es Ana. Hice el voluntariado europeo en Estrasburgo, en Francia. Hola, soy Yermi. Estuve de voluntariado en Grecia, en Tesalónica, durante un año. Me llamo Félix, hice mi servicio de voluntariado en Kungsbacka, en Suecia. Soy Rosario y pasé un año en Inglaterra, en el suroeste, en la ciudad de Plymouth. Europa Joven Madrid nació como un proyecto conjunto de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas y el Distrito de San Blas. Se concibió como un espacio para que los jóvenes se pudieran informar y formarse en Europa y desde el que se fomentase la movilidad europea. Este espacio se llamó Europa Joven San Blas. En 2006 comenzó a funcionar a pleno rendimiento, hasta que en 2011 el proyecto fue recogido por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid y pasó a llamarse Europa Joven Madrid. También se ubicó en un nuevo espacio, el Centro Juvenil Chamberí, y así ha continuado hasta hoy. Desde 2006 estamos comprometidos con el Servicio Voluntario Europeo, un programa de la Comisión Europea que consiste en pasar una temporada como voluntario en un país diferente al tuyo. Los programas tienen una duración máxima de 12 meses. El hecho de pasar una temporada en otro país, un periodo bastante largo, ¿no?, que puede ser de hasta 12 meses en un país diferente al tuyo, te aporta mucho y te puede cambiar la vida. Este año, además, el Servicio Voluntario Europeo cumple 20 años, por lo que este pequeño documento es nuestro homenaje a un programa que ha cambiado vidas y abierto mentes. Mi vida cambió bastante porque después de mi servicio voluntario europeo, cuando volví a España empecé a trabajar en la entidad de envío, que fue Europa Joven. Entonces cambió completamente mi trabajo y a lo que me dedicaba luego después. El voluntariado sí cambió mi vida, porque me he quedado en Francia. Simplemente por eso. No, pero cambió mi vida en el sentido de que empecé una nueva formación que nunca había hecho, como la de monitora de tiempo libre con niños y adultos, y me saqué un título aquí en Francia y gracias a eso estoy trabajando como monitora aquí en Francia. Un trabajo que no había hecho nunca en España. Y bueno, la verdad es que gracias al voluntariado pues empecé a saber que yo quería seguir viajando, que me encanta conocer gente, asumir nuevos retos, y la verdad es que a partir de ahí, pues bueno, este verano, tal y como está la situación además, me salió trabajo en Grecia durante 3 meses y me fui para allá y fue también una experiencia muy buena y muy enriquecedora. Y bueno, y como volví otra vez para España y como realmente lo que me gusta es irme fuera y viajar y creo que ahora es el momento, pues la próxima semana me voy a ir a Vietnam a hacer un voluntariado con niños durante 6 meses y también a viajar por la zona y demás, y bueno, la verdad es que es un gran reto, pero es algo que tengo muchas ganas de hacer. Cambió sobre todo en mi forma de ver a otros países. En mi caso, que fue en Grecia, la gente cuando veía que sabías hablar su idioma te acogía con los brazos abiertos, y vivir en otro país es una experiencia que es irrepetible. El voluntariado me ha enseñado que hay vida más allá de España, a saber valorar las cosas buenas de mi país, pero también ver qué problemas tenemos y qué debemos de cambiar. Y yo fui a Suecia porque tenía los países nórdicos idealizados y ahí descubrí que efectivamente que Suecia es donde me gustaría vivir en el futuro. Del
servicio de voluntariado europeo me llevo un montón de aprendizajes. Sobre todo el haber crecido personalmente, al haberme enfrentado a una realidad y a un contexto diferente al mío, el haber salido de mi zona de confort y de mi entorno. Lo que aprendí en mi voluntariado, aparte de una profesión como la de monitora de tiempo libre con niños y con adultos y adolescentes, es también mejoré mucho el francés y el inglés. Porque no todo el mundo, no todos los voluntarios con los que coincidí sabían hablar francés, entonces no nos queda otro remedio que hablar inglés o cualquier otro idioma para poder comunicarnos. En el SV, en Austria, me di cuenta que lo que quería hacer es dedicarme al mundo del trabajo en el ámbito de la juventud de manera internacional. Sí, que antes era mucho más local en Vallecas y yo quería dedicarme de manera internacional. Durante este tiempo pues aprendí a gestionar mi tiempo, a gestionar sobre todo el dinero, a tener un horario y pues un pequeño paso hacia la independencia. También aprendí mucho a escuchar y a observar, porque pues en otro país los códigos son diferentes y es muy importante pues estar a la escucha para no equivocarse y para comprender cómo funciona todo. Y también pues mejoré mucho mis habilidades comunicativas, tanto en español como en inglés, y conocí mucho de la cultura inglesa al mismo tiempo. Y aprendes mucho sobre los otros países y me parece una experiencia muy enriquecedora, la verdad. Un consejo para los que estáis ahí, que estáis pensando en iros o que ya sabéis que os vais a ir: aprovechad todo el momento, cada segundo que estáis ahí, a hablar con todo el mundo, no importa en qué lengua, no importa que os penséis que mal hablo, no me van a entender. Si uno quiere, se hace entender y los otros te entienden. Pues un consejo es que utilicéis esta oportunidad cada minuto, ¿sí? Que al principio los meses pueden ser complicados o parece que queda mucho tiempo, pero en realidad siempre es poco tiempo, entonces aprovecharlo al máximo desde el principio. Sí, yo aconsejaría a las personas, a los chicos que quieren ser voluntarios, que lo hagan, que se lancen, porque es una experiencia fantástica, que te abre la mente y donde estoy seguro de que van a disfrutar mucho de la experiencia. Sí que es verdad que os tengo que decir que va a haber momentos malos. Yo de hecho también los pasé y bueno, te puedes sentir que echas de menos a tu gente, tu familia, amigos, el idioma a veces también es un poco duro, pero todo eso da igual. Cuando estás allí sientes una libertad y una independencia y que eres tú, solamente el que asumes tus propias responsabilidades y consecuencias, que al final todo eso va a ser mucho más enriquecedor que cualquier miedo o momento bajo que podáis tener. Yo os animo a que lo hagáis, de que no hagáis nada por miedo, que lo tenéis que hacer y que estoy segura que cuando volvéis a España vais a querer más y más, así que por favor hacerlo, que va a ser algo que os va a enriquecer mucho como personas. Si tenéis la oportunidad de hacerlo, no dejéis de aprovecharla. Y si podéis aprender el idioma antes de marchar, pues eso que habéis ganado antes de ir. A los futuros voluntarios y voluntarias me gustaría recomendaros que fueseis con una actitud de apertura, que fueseis con una actitud positiva y que también propongáis cosas, que vayáis con mucha iniciativa y dispuestos a aportar y a recibir y a hacer lo mejor de esta experiencia, que también os cambiará la vida. Perder el miedo, sobre todo es perder el miedo y ya está. Que luego tendréis tiempo para volver a España y hablar español, así que aprovechad para aprender eso. Y si podéis una nueva formación o un nuevo trabajo, depende del voluntariado que hagáis, pues eso, todo lo que podéis adquirir, lo cogéis, que os va a venir súper bien. ¡Suerte! Saludos desde Francia.
los años me pierdo. Estamos en 2016, ¿no? Desde Europa Joven... el proyecto fue recogido... No te puedo ni catar. Vale.